buenas tardes a todos. Hoy tenemos el gusto de tener a Quique Rodríguez de Nada Editores, poeta y músico, artista multifacético, que es amigo de la retaguardia con su proyecto Introácido. Entonces, Quique, gracias por estar acá, de veras, buena onda. Muy buenas tardes y un gran saludo y muchas gracias a vos por esta entrevista. Y sí, Buenísima seguimos aquí onda, en la retaguardia, como siempre, buenísima bien onda. afinados. Exactamente. Yo sé que vos participás en un montón de proyectos a la vez. Entonces, pues esta entrevista es para dar a conocer tu trabajo, a vos, cómo empezaste, por dónde van los proyectos, si hay planes futuros. Entonces, uno de tus proyectos es Nada Editores, ¿verdad? Sí, Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de Nada Editores. sí, claro. La idea nació de una forma muy, digamos, inesperada. Ujú, ujú, Yo tuve el gusto de conocer a la banda Daedro en, ujú, digamos, a mediados de los 90, finales de los 90, y Estuardo Guzmán, que era el director, digamos, de, de Daedro, me hace una invitación a estar en un taller de creatividad. ujú, Y yo en ese entonces tenía más la inclinación por la música y, y directamente por la música experimental o lo que en aquel momento estaba fuera del mainstream. Entonces estaba como muy concentrado en eso y empecé a trabajar con un diario creativo. Y a partir de eso me voy dando cuenta que tengo cierta, digamos, capacidad o digamos, cierta forma de poderme expresar también a través de la literatura, cosa que era bien extraño. Eh, mi acercamiento a la literatura fue hasta cierto punto forzada. Mi familia tiene digamos, como la costumbre de la lectura, pero la lectura comercial, sobre todo. Entonces, le tenía un poco de aversión, ¿no? A la literatura y estaba como más cerca de la música. Y al mismo tiempo me llamaba mucho la atención no solo la música en sí, sino que la lírica, el lado, el lado literario de la música. Obviamente, por la época era mega fan de todo el movimiento rock en Guatemala y obviamente también el español. Había crecido también con eso, entonces había como cierta inclinación y como cierto gusto por ciertos autores, pero jamás me había involucrado directamente a la escritura hasta en este curso que te comento de creatividad. Em, y en medio de los ejercicios era obviamente llevar un diario creativo, cosa que todavía sigo llevando. Y a partir de ahí ya empiezo a ver de que hay historias en medio digamos, de mi proceso artístico, porque no es un diario normal, ¿no? De mi querido diario, ujú, sino ujú, que es un poco más con respecto a tu interioridad y lo que va sucediendo en tu cabeza y de las ideas que vas teniendo y después las vas desarrollando. Entonces, en medio de eso, pues se me ocurrió pues empezar a compartir mis historias. Yo vivía en la zona 18, en un lugar que se llama Villas de San Rafael, ujú, que fue medular acá. Y entonces ya me salía en las tardes, noches, después de haber escrito en mi diario, pues a leerle a la Mara, ¿no? Ahí nos juntábamos todos, nos echábamos un par de cigarros. Y entonces, bueno, pues que escribí esto y ahí les va. Había una necesidad de mi parte también de, de exteriorizar lo que sentía y de que los demás lo supieran, que eso es la otra parte interesante, ¿no? ujú. No solo el hecho de producirlo, sino que también otra persona se interese por eso, ¿no? Y empecé a leer en las calles. También solía ser de que como se subían los pastores evangélicos, también me gustaba como echarme penca con ellos así en medio de la camioneta. Entonces yo sacaba mis textos y ahí vamos, pues había una necesidad innata cuando yo era adolescente, te estoy hablando que tenía unos 16, 17 años cuando Ay, sucedió todo esto. bien, Entonces, patojos. sí, el patojo loco del rollo, además conseguías chavas así, ¿no? Porque eras raro, el extraño, entonces como no Eh, me congraciaron con tener un físico de Tom Cruise, entonces me tocaba ser el que llamara la cabal, atención.
Mm, Entonces, esto se fue estimulando, ¿no? Y mis amigos también me fueron acompañando en este proceso. Y entonces llegamos al punto de, bueno, tenés que escribir, ¿no? Eh, Dejarlo ya plasmado de alguna u otra manera. Yo tenía un amigo en el trabajo en ese entonces, era digitador. Empecé a trabajar muy, muy joven, me gradué muy, muy, muy chavito, me gradué a los 15 años, entonces ya a los 17 años cuando decidí por ser rockstar y no ser ni médico ni cualquier otra cosa de esa índole. ajá, eh, y también tuve una pelea muy, muy, muy fuerte personalmente con la academia o más bien con la educación en general. ajá, Entonces, pues me dediqué a trabajar. Tenía dos opciones, o estudiaba y tenía todos los beneficios de ser un estudiante sancarlista, o trabajaba y sacaba adelante mi vida. Y eso fue lo que hice, ¿no? Me puse a trabajar y casualmente ahí encuentro un gran amigo, Marco Tulio Portillo, con el cual nos empezamos a intercambiar textos, porque yo también tenía como esta necesidad de compartirlo hacia los demás en un texto escrito y pues te lo voy pasando, ¿no? O sea, se lo rolaba a la mano. Y ahí empezó a salir la problemática de qué sello te acompaña, ¿no? O sea, qué editorial está detrás tuya. Y como te digo, o ah, sea, mi afición siempre fue la música, entonces tenía todas estas ideas en la cabeza de la estructura norteamericana de la música y, digamos, las disqueras y todo este rollo. Yo no estaba o nunca he estado tan involucrado con el proceso editorial como tal, ujú, sino que más con el mundo de la música en sí y la búsqueda de la canción detrás de. Entonces también mi generación le tocó vivir toda esta invasión de la trova, ¿ya? Y del rock en español que venía generando cierta fuerza, ¿no? Con Caifanes, con Melta Vecindad y MTV que venía con este canal ya latinoamericano. Entonces yo estaba más enfrascado en ese mundo de la forma en que trabajan las bandas, más que ujú. cómo trabaja la literatura. Porque nuestra época, digamos, que vos sos también, me imagino, de esa generación, nosotros venimos con Aula 2000 y ese rollo. Eso es más viejo, vos. Entonces, sí, digamos, mi generación creció con Guardianes Ecológicos y con Aula 2000 y este rollo. Entonces ya teníamos el conocimiento de la existencia de un Folio 114, de una Editorial X, Ah, pero ya, ya. tampoco me llamaba la atención, digamos, ese lado, ¿no? Ni tampoco me llamaba la atención, digamos, formar parte digamos, de la literatura formal, si se puede llamar así, ¿no? También asistí a varios recitales y varios desarrollos, pero no me llamaba la atención la forma en que se comunicaban digamos, la literatura, sino que me gustaba cómo se comunicaba la música. Ah, ya. Entonces también crecimos con primera generación y también había una disquera y todos grababan en esa Mm, disquera y si no estaba Gamboa, entonces siempre estaba envuelto en ese lado musical. Total es que conozco a Marco Tulio Portillo, nos ujú, empezamos a intercambiar, digamos, literatura. Mis amigos, así como todo está muy bonito, pero no tiene editorial. O mm, sea, ahí empecé a entender de que no vales nada si no hay un nombre detrás tuyo. ujú, Empiezo a buscar, a ver qué hay en el ambiente. Está en este momento el auge de, de Prado, ¿no? ujú. Y de ediciones bizarras y de Folio 114 y toda esta onda que en ese momento yo no entendía qué estaba pasando, pero no era ¿Como en qué algo que año me... vos? Como en el 2011, 2010, No, antes. no, aquí estamos hablando del 99 más o menos. Ah, la gran, sí ves. Sí, nada, Editores empieza formalmente en 1998, Ah, la ¿ya? gran. Entonces ahí, en esta necesidad de que alguien o sea, los amigos del taller y los amigos de otro lado de este taller de creatividad, que te digo así como, bueno, ¿y qué editorial está detrás de esto? O sea, Ujú, ¿qué peso hay detrás de? No puede ser solo un autor, sino que debe haber un nombre detrás que te empuje, ¿no? ujú, Eh, digamos, el libro de autor y las ediciones de autor, esas las llegué a conocer yo mucho tiempo después. Entonces, como había una necesidad de hacer algo y como músico era carísimo en ese entonces poder grabar o el poder tener un disco,
pues bueno, metámonos a tener una editorial y voy a montar yo mi editorial con mis amigos o yo y mis otros yo. Y empieza el problema del nombre. Entonces, uno era Introácido para la editorial y el otro era eh, usar la disquera de Trent Reznor, el vocalista de Nine Inch Nails, más bien el productor de Nine Inch Nails, para poder usarlo. ¿Ya? Él tenía una disquera que se llamaba Nothing Records y tenía firmado en ese momento a alguien muy importante que era Marilyn Manson. Y a mí me parecía muy, muy bueno su trabajo con el Anticristo Superestrella. Y entonces, ¿qué más que estar involucrado en eso, ¿no? De meterme en ese mundo. La otra opción era X, ¿no? Irónicamente, ¿va? Editorial X, pero ya la tenía Prado. Ujú, Entonces, porque yo estaba muy, lamentablemente, ahí involucrado también en este lado y la forma sociológica en que lo manejaban en los Estados Unidos, ¿no? La idea del hippie, del yuppie y del X, ¿no? Y la generación X, generación Y que estábamos enmarcados todos los que habíamos nacido de padres separados, ser X, ¿no? Y también el libro de Copland, que era un librazo minimalista, que también formaba parte de mi, digamos, de mi acervo cultural en ese momento. Entonces era como ponerle X también, por el planeta X, o sea, también del marciano de Looney Tunes. Entonces no me quedaba más digamos, trabajar con una editores porque no viene. Porque también era un homenaje a Trent Reznor, Nothing Records, a nada editores. Y ahí empiezo a publicar en fotocopias. Tenía un amigo que trabajaba en un banco y me pedía los originales y me hacía el favor de sacar 50 copias ahí en la fotocopiadora de la onda y las doblaba y eso iba distribuyendo entre la gente que estaba a mi alrededor. ujú. Y así es como inicio. Sí, pues, Eh, Después llegué a la conclusión en medio de todo esto, ¿no? Incluso hice presentaciones en Sofos, cosa que fue bien, bien interesante porque invitaba a mis amigos a un café a Sofos y ahí les repartía los libros. Entonces decían así como, bueno, ¿lo estás presentando en Sofos? Sí, va, o sea, lo estoy invitando a un café y aquí hablemos, ¿no? y Igual eran, hacías estas presentaciones sin avisarle a los dueños, vos. en algún momento se lo conté a Philip, Ah, a Philip, y había una amiga que se llama Gaby, no me acuerdo su apellido ahorita, que ya sabía que yo hacía ese tipo de sanganadas. Y yo le dejaba 5 copias y ella se los distribuía a gente que ella consideraba que le fuera a importar, ¿no? Y esto ya era el 2000, aquí ya íbamos avanzando un poco, ¿no? Y así lo fui haciendo, y como te digo, era de invitar a mis 6, 7 amigos, de los cuales llegaban 3 o 2, y mm, era como empezó esa onda, ¿no? qué Ahí me, interesante. Qué, ahí qué también, valiente, vos. sí, ahí me parece algo que todavía quiero retomar, digamos, y que lo sigo haciendo de alguna u otra manera. Lo único es de que ahora sí ya tenemos a alguien atrás que me apoya. eh, pero nunca fue mi intención, ¿no? Pero siempre distribuí un material gratuito. Nunca lo vendí, nunca pensé y nunca le he pensado, digamos, de que esto sea algo rentable, ni lo hago bajo esos términos, porque si no tendría un compromiso para, digamos, lo que hago, estar sujeto a algo que tenga que ser comercial o no. Eso también fue algo que fui deduciendo conforme el tiempo, pero para no alargar más la situación y salir de esa pequeña etapa que tuve, de que fueron unos 5 o 6 años así, salieron varias publicaciones de las cuales no es que me arrepienta, sino que ya no se van a volver. Ya no las voy a volver a imprimir. ¿Por qué no? Eh, los primeros escritos tienen ciertas carencias y falencias así bastante fuertes y de las cuales no es que no me sienta orgulloso, sino que creo que puedo aportar más con lo que estoy haciendo ahora. Ah, Pero tampoco me lo he, digamos, como cuestionado en esta pues, época. y estos primeros escritos no los acompañaste de música, Kike. No, Solo bueno, era poesía. depende, sí, no. O sea, perdón porque será ambigua la respuesta, pero de alguna manera sí los utilicé, digamos, en cierto momento. En este momento, de forma paralela, yo ya empezaba a tocar con Luis Alberto Ponce, el chileno, que es con quien formamos Introácido. Ya. Y
era obvio que ¿En qué necesitábamos año letras. más o menos esto de ya de Intro 90 Oasis? Ah, la gran. aquí ya estábamos 99, todo va simultáneo, todo va de la mano. O sea, Ah, porque Cabal tenía que, digamos, decidir entre Nada Editores e Introasis. y Y se ve también la música. coincide con Casa Bizarra, ¿vos? O un poquito Sí, atrás. ellos estaban terminando, ellos terminaron como en el 96, si no estoy mal. ¿Ya? Y sí fui un par de veces, estuve ahí, pero no fue tampoco algo que me llamara la atención. eh, Porque digamos, también mis influencias venían más por el heavy metal, como te digo, mi poesía o mi narrativa estaba muy involucrado en ese entonces más en el death, en el black. Entonces yo, digamos, me llamaba más la atención lo que estaba haciendo Varela, tal vez no a nivel literario, pero digamos, me llamaba más la atención Sourceside, Rotting Corpse, de en ese entonces, ya Pues, Sactum Regnum, que ya estaban en la onda. Me llamaba más la atención ese rublo que el lado alternativo. mm, ¿Ya? Lo que pasa es que también te pasaba ese problema que le pasa, digamos, a Guate, que miras un concierto en vivo en MTV de Pearl Jam, por ejemplo, y tú vas a ver a Viernes Verde y te quedas así como que aquí pasa algo que no termino de ajustar, ¿no? O sea, obviamente no quiero comparar a Omar Méndez con Eider, mm, pero era obvio que eras un chavito que había crecido desde el 93 viendo MTV, después en Tu y después en TV Latino, y entonces no cuajaba. El black mm, metal y el death metal era más claro. Y sí, yo estaba, y todavía soy una persona que admira mucho a Max Cavalera y su forma de hacer las letras, ¿no? Que es muy repetitivo, que es constante, que es muy punk. mm, Entonces me llamaba más la atención eso que el lado intelectual. Obviamente, en ese momento Casa Bizarra era contracultura, ¿ya? Y a mí no me interesaba tanto la contracultura, sino que me interesaba más digamos, el lado más, más agresivo, digamos, hasta cierto punto, que las manas también te fomentaban esa parte, ¿no? mm, Entonces, estaba más metido en ese lado constatatario de la marginalidad, que era lo que también es por lo que estamos reunidos el día de hoy, ¿no? El marginal estábamos en otro lado, porque los conciertos de black metal eran ponerle estamos hablando la primera vez que yo fui a un concierto fue en el 94, 93, 94 en Pie de Lana. Los conciertos eran los sábados a las 3 de la tarde, mm, ya, que empezaban como a las 4, ¿va? Porque siempre, bueno, te claro, convocaban a las 2 y el concierto empezaba tardísimo, una pero hora era un chapina. sábado en la tarde-noche, sí, Mm, era un concierto de tarde-noche, ¿no? Y mientras que los toques, digamos, de Bohemia, viernes, todo eran en la bodeguita del centro o era en Café Oro, que te digo a las 7 8 de la noche. mm, No podía ir, o sea, no tenías cómo regresarte a tu casa a menos que pagaras taxi. qué padre. Y aquel entonces pagar un taxi de la zona 10 a tu casa era carísimo, además eras menor de edad, entonces no Mm, te dejaban entrar, o sea, todo mal en, en esa época para mm, poder ser, digamos, amante de la música alternativa, aunque la difusión era mucho mayor, porque ya estaba Vibraciones, ya estaba la Fénix, y ya estaba todo este tipo de rollos, en donde tenían mayor difusión radial, pero era más inaccesible llegar al concierto. No que el death metal y el black metal estaba más en las tardes, entonces era más para nosotros, ¿no? Los marginales y los que no podíamos pagar cuánto, o sea, ponele, pagaba 50 pesos en ese entonces, un concierto en la bodega o 20 pesos, ya era una onda dura para después sí, pagar pues, taxi, regresar a tu casa y medio tomarte una tiki, ¿va? sí, pues. Entonces era complicadísimo, entonces digamos, yo crecí en otro lado y me llamó más la atención a lo que era más accesible a mí, que era Mm, la música fuerte, ¿no? Y también, obviamente, por toda esta influencia que había en ese entonces, yo me enamoré de Tool y entonces ya era otra onda. No había una banda en Guatemala que pudiera hacer eso. mm, Todavía no hay, creo. Muy pocas pueden llegar a hacer ese tipo o ese género. Entonces también me llamó mucho la atención la forma en que escribía Maynard Esquina de Tool. Entonces acababa de salir el Undertow y ya venían, digamos, eso fue en el 92, pero ya estaba Sober tornando en MTV. Entonces te llama la atención la sonoridad, te llama la atención la forma en que escriben y hablan. mm. Por eso te digo, yo vengo más de la música que en Sí, sí de la pues, literatura. Entonces, digamos, para mí tener o no tener editorial me daba igual porque yo lo que quería era pertenecer a una disquera que obviamente jamás iba a llegar.
No tenía ni la capacidad económica para instrumentos, ni tenía la capacidad de ejecutante como para ser contratado por una disquera que no había en Guatemala. Ujú, Entonces, eh, crecen a la par las dos cosas, ¿no? Crece la idea de Nitroácido, que tampoco soy un gran vocalista o no soy un vocalista en sí, ujú, sino que recitar me sale más fácil. Y en eso mm, sí, sí, ahí sí coincido con la Tona, ahí sí coincido con Simón Pedrosa, obviamente con todo este estallido de libertad de expresión y la introducción del disco es el poema de Simón que se echa al final. mm, Entonces también había como esa idea de la poesía mezclada con la música. También tenemos muchos referentes, o sea, también venía o sea, venía la trova Guatemala y cuando ya empezás a escuchar a Silvio y a profundidad, te das cuenta que es más rock que muchas bandas de rock, ¿no? O ujú, sea, mucho ujú. más contestatario, mucho más fuerte. Entonces la poesía y la música no se me hacía tan, tan fuera de sentido. También cuando es la música pesada, también recitan más que cantar, o sea, gritan más que cantar. También me gusta mucho la forma en que Phil Anselmo tomó, digamos, ciertas letras para Cowboys in the Hell y ese tipo de cosas yo traducía muchas veces. ¿Ya? Entonces también me gusta más la forma en que escribe Mustaine que Ya, James Hetfield de Metallica, por ejemplo. Entonces, digamos, eh, iba por ahí el camino. Entonces, agarrar y recitar en medio de lo que tocábamos no había problema. El problema que había era con Luis Alberto, que aquel sí, con el chileno, que sí necesitaba un vocalista y yo no llegaba a los mm, zapatos de cualquiera que pudiera hacerlo, pero nosotros hacíamos más música para nosotros y escribir era mucho más accesible, digamos, ya, de hacer una rola y pasarla, que grabar tu cassette, que sí lo hice, y mi expareja me imagino que tiene varios de esos cassettes que yo grabé en ese entonces con una casetera Sony, la ponías y grabábamos ahí y ahí grabábamos los ensayos. Eh, y siempre fuimos pensando en música más que en la literatura en sí, por eso grabarme o grabar mis voces no era tan sí, pues, importante en ese entonces. Entonces empiezo a darme cuenta que también empieza a crecer a nivel latinoamericano. Eh, Esto del blog, ¿no? mm, En Guatemala ya empezaba a aparecer los cafés internet y da la casualidad que Marco Portillo tenía un café internet, se sale del trabajo para hacer un negocio propio mm, y tiene un café internet, entonces ya ahí ya estábamos hechos, o sea, ya era solo de abrir un espacio en aquel entonces Yahoo y empezar a montar ahí tu literatura y te leía todo el mundo en Latinoamérica. O sea, tenías contacto con Chile, tenías contacto con Venezuela, tenías contacto, si te tomabas el tiempo, tener un blog y escribir tu poesía, ya lo podías distribuir a nivel latinoamericano si querías. mm, Dependía de cuánto esfuerzo le metieras a eso, cosa que yo jamás se lo metí, en el mm, sentido de intercomunicarme con alguien fuera de Guatemala. Hubo mm, contactos, hubo gente con las cuales nos leíamos, y ahí fue, digamos, la cosa un poco más tangible porque ya era un blog, ya no sí, era pues, solo tener que ir a conseguir la fotocopia y tener que hacer un Word maltrecho, porque así eran las publicaciones, ¿no? Y tenía que hacer yo mm, mis portadas, todas, todas ratas, que por cierto, pues de uno me enorgullece, tampoco soy dibujante, y no me interesaba tampoco que fuera sí, así. sí, qué buena En onda, eso, qué buena onda. en ese momento tal vez sí fue un poco más frustrante, ¿no? Que Sí, como lo estoy hablando ahora, porque, digamos, hay como un reconocimiento al trabajo artesanal y un reconocimiento digamos, a la forma que puedas hacer las cosas como puedas, mm, pero en ese entonces sí fue dolorosísimo, ¿no? O claro, sea, sí claro, era claro. como no podía competir, digamos, con lo que estaba sucediendo con las portadas, digamos, de X o las portadas de Polio 114 o de ediciones bizarras o de lo que hacía o sea, Letra Negra o diferentes editoriales en Guatemala. Entonces sí era como sentirte en la marginalidad por estar ahí, ¿no? Sentirte marginado porque no tenés un libro publicado como tal. Ahí están tus... Pero el blog empezó a funcionar. Sí, eso ya es la nueva etapa. mm, El blog empezó a funcionar y da la casualidad de que me meto a la Facultad de Filosofía de la San Carlos, a estudiar filosofía, y me encuentro un montón de locos, ¿va? De primero a Mar Isaac, que es el que escribe, por ejemplo, la historia aquí en Nada Editores.
Ahí está la bibliografía, es en su autoría, él la escribe, no yo. Porque ve con muchas ganas y con aquel nos daba hueva los periodos o entre periodos y nos poníamos a hacer esgrima poético. Y ahí fuimos encontrando, digamos, como cierta, digamos, Afinidad. compadrazgo, encontramos feeling, ¿no? De uno con otro. Conozco a Laura Penados, que ¿cómo se llama? Con la cual empezamos a trabajar ya, digamos, el lado de la imagen. Si te vas hasta abajo, o sea, anda abajo, esas son las primeras publicaciones ya con la formación. Dale más para. Aquí ya estamos. Estas, aquí. Todas esas portadas, ajá, todas las portadas de Marco Portillo y de Mardi Isaac son de Laura Penados. Y aquí empieza otro, otro proceso que Ah, es un, ¿cómo te lo he explicado? ¿Cómo te lo explico? Em, Kerin Barahona, Alexis Batres trabajaban conmigo en una empresa y también se sienten atraídos y también escriben. Entonces deciden utilizar todo mi blog, como se llamaban editores, todos deciden publicar en el mismo blog y me hablan mm. y fue una discusión ahí entre perder mi personalidad, digamos, un blog que yo venía trabajando a nivel personal, que Y son ya todas más, estas personas, vos. Aquí ya les abriste espacio vos. eso ya es la tercera etapa. Ah, Sí, aquí, ahí ya estás vos, por ejemplo. mm, Sí, ahí está, ese es el libro de Einar, de Sopilotes. mm, Eh, ¿Cómo se llama? Ya empezamos a escribir juntos varias personas, ya son varios nombres. Entonces, lo que hicimos fue compartirnos la clave en editores y todos empezamos a escribir en el mismo blog, sin la necesidad de hacer un libro físico. Y conforme fue pasando el tiempo, esto ya estamos hablando del 2005, 2006, empezamos ya con ese proceso. Ya interesante. empezamos ya a trabajar el lado físico, que, digamos, Laura Penado se encargó de la diagramación, cosa que yo no me quería meter, que Mm, irónicamente ahora me toca hacer. Eh, ya se encargó de sacar los primeros libros que son eh, Marco Portillo, Mardi Isaac, está también Alexis Batres, Kevin Barahona, y de ahí mi persona, que nunca logramos editar un libro de, digamos, en ese formato. mm, Por X, ahí sí, trabajando simultáneamente, llegábamos a una cafetería, mm, preguntábamos cuánto valían los litros, nosotros llegábamos a comprar 12, 20 litros y déjenos hacer lo que queramos y nos poníamos a leer poesía ahí y se acabó. mm, Entonces ya veníamos trabajando en ese proceso, ya de estar llegando a los lugares y "Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el café? No, ujú, que 5, antes de regalarme 20 cafés, voy a invitar a mis 20 cuates y todos toman café porque no me alcanza para la chela y así va. Y mm, así fue como empezaron los recitales. También mm, yo a nivel personal también hice así. Fui a un café, la cafetería más rara que te imaginas en el centro, normal. Y bueno, ¿cuánto cuesta el café? 5 pesos, ¿verdad? Entonces le compro 15 cafés y traigo mi amplificador, un micrófono y leamos y se acabó. Y mm. ya, ese era todo el rollo. Sí, qué No, interesante. no Bien, tenía, bien retaguardista. exactamente, sí, por eso el proyecto de la retaguardia a mí me quedó a mí al dedo, porque nunca buscamos una pretensión, digamos, ni de imagen, ni Ujú, tampoco de ser populares, ¿no? ujú. Sino que simplemente hacer lo que queríamos hacer y regalábamos, durante mucho tiempo, regalamos todo el trabajo. Todo el trabajo. Lo que pasa también es de que o sea, conforme va pasando el tiempo, hay gente que se va sumando, otra gente que decide hacer otro tipo de cosas y entonces van cambiando los procesos. Mm, Al final, digamos, ahorita eh, pasó una situación en el camino. ujú, eh, Ahí nos hablamos con Simón Pedrosa y llegamos a un acuerdo en el lado de que nosotros éramos un grupo que veníamos trabajando, digamos así, en cafeterías, bares y demás lugares, y de una forma bien under, y de alguna manera nos conocimos como Aquel en las 100 puertas, y yo le invité también a varias de nuestras presentaciones, sobre todo cuando estaba en el Cijolac,
cuando él trabajaba en Sijolac, fue un lugar que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, lo invitamos a varias presentaciones, aquel ya sabía de nosotros. Hubo un proyecto ahí en el centro en donde de alguna manera nuestros nombres se, 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 se mezclaron, ¿no? El de Simón por un lado y Nada Editores por el otro. Nosotros nos presentamos en Manifestarte en el 2006 y él también tenía ahí un tianguis, entonces ahí hubo como una conexión. En ese mismo Manifestarte nos conocemos con Diana Morales, que resulta siendo o sea, una pieza súper importante, no solo para la editorial, sino para mi vida a nivel personal. Eh, entonces Simón habla con nosotros para hacer una alianza, digamos, ¿no? De un grupo de que venían 8 o 9 personas trabajando en diferentes cafés y leyendo solo por leer y regalando poesía como, para portavasos, vamos, porque Mm, cuando no pagas vos por un libro y te lo regalan, pues venís sí, y ahí pones la chela porque está muy mojado, ¿no? ujú, Y eso nos tocó vivirlo, ¿verdad? Ver nuestros libros tirados a la basura precisamente porque eran gratuitos. Y siempre me alegaron eso, de que no lo mm. hiciera porque la gente no le tomaba el valor, si le pagaban por lo menos un quetzal, por lo menos no los tiraban, no los usaban como papel higiénico. Y esto lo aprendí muy bien con cómo se llama, con Ediciones Bizarras, que fue Ajá. otro aprendizaje, entonces nos unimos de alguna manera, ¿no? Simón nos abrió las puertas en el 114 Mm, y, y nosotros pues llegamos con toda la intención de participar en el Mente, sin darnos cuenta que iba a ser demasiado caro, que había que hacer lobby, que había que quedar bien con la mm. Mara. Y yo ya venía con una banda mucho más armada, ¿no? Sí, Ya pues, con el chileno ya veníamos tocando. Yo ya tenía muy claro que tenía que recitar y no cantar, que tenía que utilizar mi voz de otra manera, no como la usa Ediver o toda esa Mara, ¿no? No tenía ni el tiempo ni la capacidad para hacerlo, que después te das cuenta que formar parte de una disquera en Estados Unidos no es precisamente que seas talentoso, sino que también debes ser una persona constante, con disciplina y todo ese tipo de cosas claro, claro, que claro. no estamos acostumbrados a los que tenemos un trabajo de 8 a 5. Mm, Entonces, pues fuimos buscando la inmediatez y la misma autosatisfacción, que al final que por eso haces esto, ¿no? Por mm, autosatisfacerte, por, por estar bien con vos mismo, que es lo que claro. hemos hablado con mi familia, ya después de ser la oveja negra a la actualidad, que llega un momento que es así como ir a hacer del uno o del dos al baño, es hacer un poema. O sea, ya es una necesidad corporal, Claro, ¿ya? claro, Ya hasta cierto punto, más que psicológica, física, ¿no? Hay algo que te incomoda y es un texto el que tenés ahí trabado, claro. y es una melodía, es algo. Y así Y, es como ya se empezó a formar todo esto. y Decime. este ensayo, Marginalidad, es de tu autoría, ¿vos? No, ese es de Simón Pedrosa. Ah, Simón Pedrosa. Ah, yo pensé que vos lo Cuando, habías escrito. no, no. Marginalidad es con lo que nos recibe de Pedrosa, ¿no? Desde la Mm, perspectiva de la poesía marginal. Nosotros no teníamos ni idea de quién era Roberto Monzón. No mm, teníamos ni idea que era, o sea, una cosa es el hedonismo, ¿cómo te dijera yo? Una cosa es producir las cosas porque a vos te da la pinche gana, ¿ya? mm, Y las haces de la forma que te ronca la chingada gana, con el presupuesto que puedas tener y simplemente por una necesidad de satisfacer tu ego. Esa ujú, es una cosa, ¿no? Puede ser desde escribir en el papel higiénico hasta escribir a mano y sacarle fotocopia y distribuirlo a la gente. Esa es una necesidad que tenés por ego, por hedonismo, por sobresalir, por ser diferente, por lo que quieras. mm, Pero otra cosa muy diferente es producir un libro mm, formal, ¿ya? Y al mismo tiempo pertenecer a la marginalidad. O mm, sea, no dejarte llevar por las tendencias, no dejarte llevar por la situación como va, no por quedar bien con ciertos libreros, no por quedar bien con ser un bestseller en Filwa, sino que ya la producción de un libro, ya, ujú, o de producir arte de una manera profesional y que aún así no caigas en este entorno, digamos, comercial o ujú. mainstream, ¿no?
Entonces Simón es el primero que nos muestra esto, ya como una base fundamental de lo que después sería SOPA, la Sociedad Optativa de Poetas Anónimos. ujú. Pero aquí ya estamos hablando de otro rollo, o sea, aquí ya Sí, estás pues. hablando de trabajar un libro, cómo se trabaja un libro con la edición que debe tener, con una, hasta cierto punto, como te dije yo, un camino, una ruta. Trabajar con ediciones bizarras no es llegar con una idea loca y desarrollarla, sino que es llegar con un proyecto y desarrollar todo el proyecto en sí mismo. Igual yo me tardé 10 años para publicar con ediciones bizarras, Mm, que no tenía, digamos, eh, el concepto claro de la forma en que iba a trabajar, que ya son mis libros, ¿no? Pero ya vienen con esta idea, digamos, ya concreta de tener un libro formal y ujú, mostrarlo, ujú, sea en un concepto anónimo, que no ujú, querías formar parte de un nombre o tener eso sobresaliente, ujú, sino que ya tener un concepto que realmente el concepto te defina, vos, ¿no? ujú, O sea, si vos lees toda la producción anónima que maneja Ediciones Bizarras, sí podrías, o sea, ya estudiar y entender un poco acerca de qué autor está trabajando, pero eso es por su proceso interno, ¿no? Y ahí me llevó mucho tiempo, digamos, a la par, digamos, de Ediciones Bizarras, llegar a tener un material físico, a pesar de que yo era el que venía con más tradición, si querés verlo así, de estar produciendo físico, ya a la hora de producir algo de este nivel, ya era otro concepto, ya había que defenderlo de otra manera, había que defenderlo a la par de otros nombres, no que formaban parte también de, digamos, de la palestra de ediciones bizarras. Y fue bien complejo, fue bien complejo. Y Cabal Cero es el primer proyecto que armamos ya como Quique, ujú, que tiene la peculiaridad eh, de que Luis Pedro, que es otro gran personaje dentro de mi vida, y ujú, se encarga de todo el lado visual del libro, yo me encargo del texto y Simón se encarga, digamos, de la producción del mismo. Pero cuando lo hablamos, veníamos ahí de ciertos procesos con aquel y era como, mira, yo no puedo hacer solo un libro, ujú, ya, o sea, esto necesita hacer, también tiene música porque ya lo venía trabajando, yo también venía en una situación personal, sentimental muy mala, y esto prácticamente resulta siendo, digamos, lo que yo vivía y sentía en ese momento. Entonces también lo tocaba, también había música ahí de fondo. Y ahí es donde yo decido, pues ya, pues, ¿por qué no hacemos un disco, libro, video? ¿Ya? Porque Luis Pedro también se encarga de producir el video y se vuelve un proyecto a largo plazo porque invito a varios de mis amigos o varios de los que han participado en Entorno Mi Vida, que es el Mo, Diana Morales, Simón Pedrosa y yo que tengo dos textos ahí adentro. Y este es prácticamente el segundo trabajo de mi editorial, de mi estudio de grabación, que es Sin Estudio. ujú, ¿Ya? Y fue todo un proyectazo porque había que presentarlo y es un ujú, acordeón, lo puedes conseguir físico, también lo puedes comprar en Amazon. Entonces fue todo un ujú, proyecto que fuimos desarrollando con Pedrosa, que es este lado conceptual, ¿no? ujú. Y siempre desde el lado sin satisfacer absolutamente a nadie, sino que simplemente hacer un buen trabajo. Que eso es lo que aprendí. Interesante. Y este segundo libro, Este es Apuch, Apuch. Apuch. Mm, Sí, acercamiento, digamos, con las concepciones mayas ujú, y decido, pues, influenciarme de todo eso. Y hablando con Simón, que el formato del libro es bien interesante, no es un libro así chiquito, ¿no? ujú, Muy chiquito y que está cosido a mano, entonces me daba la oportunidad también de yo poder ayudar digamos, a su maquilación. Entonces lo fuimos trabajando. Y no es nada más que un personaje, que digo yo que es mi otro yo, ujú, que, que se llega a convertir en un esclavo digamos, eh, prehispánico, si lo quieres poner de alguna manera, y logra tener una reminiscencia a través de los sueños en mm, convertirse en un más igual ya en manos de ciertos sacerdotes malditos y ese es todo el libro.
Y mm, también llegamos a la conclusión con Pedrosa que no podía ser solo un libro. Y entonces también es un audio. ujú, ¿Ya? Y el mismo también es un video. ujú, ujú. Y ahí se va desarrollando la historia. Y las ilustraciones, Eso es un trabajo que hice a bien de poder retomar el códice de Dresde Preciano y algunos dinteles de Yaxchilán para poder ilustrarlo. Por eso es de que no tienen ISBN. ya, ya, ya. ¿Ya? Sí, yo ahí manipulé las imágenes. Todos pertenecen, esto en su mayoría es el códice Preciano. Mm, Y todo tiene que ver con el dios de la muerte y tiene que ver con el apestoso. Ya mm, es el Dios que se te aparece en las noches, ¿no? Y es fétido, ¿no? Entonces mm, te puedes morir de una congestión estomacal y es todo el proceso de Apuche. Sí, tendrías que leer el ah, libro qué para entender interesante, esa parte. qué Sí, interesante. me llamó mucho la atención el tema de, digamos, de Apuche, ya que Ujú, también es un dios marginal, ¿ya? ujú, Está marginado, no es como Patán, ¿ya? Ni Huracán, que son como los más importantes, no, Apuche está como muy metido ahí en el fondo del Popol Vuh mm, y de algunos otros escritos prehispánicos, ¿no? Es un dios interesante, interesante. pero te vas a morir. Eso sí, Sí, este sí lo escuché y me gustó mucho, porque la vez pues, pasada que presentaron, lo presentaste ahí en un evento de la retaguardia, pues ujú, solo lo aprecié como muy superficialmente. claro, Entonces, ahora que lo escuché y leí el texto, me gustó mucho. El concepto, las gracias. letras, la música, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco. Claro, sí, a raíz, digamos, digamos, de mi involucramiento en, en el, digamos, en el mundo prehispánico, me encontré con Bernal Díaz del Castillo y con una con un término muy interesante que es el quest, ¿no? Ellos le denominaban quest a los centros adoratorios de los indígenas cuando los encontraban, ¿no? Entonces, lo interesante del quest es de que todo estaba adornado de cuerpos, ya, y calaveras y ese tipo de cosas, y les parecía realmente atorrante, ¿no? Atorrante eh, el ver, digamos, la magnitud, ¿no? Y él lo expresa varias veces ahí, que digamos, lo que más les preocupaba era encontrar un juez, ¿ya? Mm, Porque era un centro ritual y era una situación compleja. Cuando asedian Tenochtitlán y pasan estos 2 años en conflicto con los aztecas para tratar de tomar Tenochtitlán, pues todo Tenochtitlán se vuelve un juez, ¿no? Y entonces están los silbatos y los tambores resonando todo el tiempo, los silbatos de la muerte sonando así, yo me imagino unos 800, 900, que si mm, escuchas el audio sí, sí. o el disco, se repiten Ujú, varias veces. Incluso yo retomo esos sonidos después para hacer shots. mm, Y todo se basa en este personaje que recurrentemente en sueños lo van a traer los sacerdotes y lo van a matar dentro de un pueblo. mm, Entonces me parecía como muy interesante. muy Digamos, interesante. la idea de los papas. Incluso al final del libro yo hago ahí o sea, hago mención, digamos, de la parte específica de la verdadera historia de la conquista de América de Bernal Díaz del Castillo, en donde habla de estos personajes, ¿no? De los papas Ah, y de los jueces, sacerdotes. Ujú, muy porque interesante. sí, siempre me ha llamado la atención, o sea, digamos, me acuerdo que cuando era más chavo y escuchaba estas historias de las regresiones, ¿no? De la Ujú, hipnosis y que regresabas, todos eran soldados romanos y todos mm, habían vivido en Egipto y todos habían formado parte de la nobleza europea. Entonces yo decía, puta, si me hacen una regresión, yo te lo juro que yo fui un igual en la época de los mayas y ahí me hubo que cargar grano y me tocó que parir enanos y fui el primer sacrificado. te Entonces, sacaron el corazón varias veces.
Sí, me sacaron el corazón varias veces y me tendieron en la piedra y así como que Tojil, ahí te va este corazón, güey. Ahí está acabada la explicación que hago. Mm, aquí, cabal. Sí, no me veo no me veo en un pasado favorable, decís vos. Sí, exactamente. Entonces vamos a Ok. escuchar bueno, vamos a ver y a escuchar el video que corresponde con este Sí, texto. dale, que el Entonces, video fue bien vamos. interesante también. ¿Mm? Y como te decía, lo vamos a ver ahorita y para la edición final vamos a poner el texto, porque pienso que tiene esa dimensión a mí pues me afecta mucho las letras, ¿verdad? Entonces ya las Ujú. letras, el sonido, pues me volaron la mente. Vamos a ver, ¿dónde está? Yo te puedo pasar el texto. Yo lo tengo, la cosa es que como te contaba, con esto de Zoom solo se puede abrir una ventana a la vez. Entonces, Dale, ponete, no puedo proyectar el texto y el video a la misma vez. Entonces, vamos a ver el video y después con la edición le ponemos dale, el, sí, dale, el dale. texto encima. ¿Y me quieres preguntar algo en medio del rollo o no? Pues yo diría que lo dejemos correr y después al Dale, final hay comentarios y preguntas, ¿verdad? dale. El cuerpo tendido en piedra fría, cielo limpio de gris, nube, cielo limpio, el viento tenue. Cuerpos que se acercan, gritos como cantos, a oídos que adormecen conciencia, trance maldito y extraño, un sueño dentro del sueño. Un viaje denso, vuelo sobre selvas, acompañado de aves amorfas, sin figura, sin forma, sobrevuelo, acompañado. Sonidos de tambor, membrana que retumba, tambor de cuero tenso, resuenan sin detenerse. Ese estruendo que invita al viaje. Flautas hueso, silbato de barro, gritos lobo. Aún sobrevuelo la selva. Grito al vacío, algo se libera. Sucede todo tan rápido. Caigo y tomo conciencia. Despierto y tiemblo en mi cuarto, en la cama. Estoy de nuevo intacto, estoy húmedo y tenso en mi cuarto y sin heridas en el pecho. Maldito sueño, el cuerpo tenso ya es rutina. No hay descanso. De noche, recurrente sueño. Recurre el sueño.
cuatro patas, encarcelados, siempre hambrientos, satisfechos de ser el alimento, hombres y mujeres voraces de sexo y hambre, de sexo y hambre.
esta vez. La paz me inunda. Mucho tiempo después, dejé de soñar por las noches. Dormir es despertar de forma intermitente. El cansancio me carcome. Ahora sueño despierto. Esas imágenes amorfas. Qué genial, maestro. Genial esa onda. Me llega. Gracias. Sí. ¿Sabes por qué me gusta? Porque así tiene que ser el arte. Todo un trip. Todo un trip, ¿verdad? Cabal. Ujú. Así chamánica la onda, entregado al, ¿cómo se llama? A la fantasía, ¿vos? Al Dios de Al, piedra. al dios de Ya. pie. Ajá. Buenísimo, me llega. Buenísimo. Sí, Eh, fue todo un patín. Ya la confección del video fue todo un rollo. Ya, mm, porque yo, o sea, habíamos publicado el libro y vos me invitaste a la retaguardia. mm, Y teníamos como 3 semanas o un mes así para poderlo procesar. O sea, ya estaba el audio. Y así como, ¿qué hacemos con mi esposa? O sea, así como, ¿y ahora para dónde va esto? Luis Pedro me había regalado digamos, un loop, que es el loop que se ve detrás, ¿no? ujú, ujú, Él vive en Alemania. mm, Entonces él había hecho ya el video de Gucci y había trabajado en otros videos conmigo y también es el que le hace los videos a Diana Morales en el proyecto que tenemos en conjunto. Y me dijo, mira, esto no te puedo ayudar con esto. Porque, digamos, si vos ves el video de Apuch, es todo ujú, un patín que se echa ahí digamos, lo hace es slow motion. Entonces me dijo, mira, ujú, yo no pienso hacer eso, o sea, ese es tuyo y ahí se acabó y te puedo participar con esto en este momento porque estoy un poco ocupado. Entonces dije, ¿y ahora qué demonios hago? Ya me había comprometido con vos y todo, pero ujú, nosotros con mi esposa ya habíamos producido el video de qué. mm, Entonces en el video de qué es un objeto inamovible, que es un angelito así chiquito. Y entonces con ese le hicimos varias tomas y con eso sacamos porque sí tiene mucho que ver con el tema, ¿no? mm, Entonces con aquella mano, ¿y ahora qué hacemos? Entonces fuimos a dormir a los patojos, pusimos una manta y démosle. O sea, ya, me gusta también el cuarteto de Nos y esta canción de qué puedo hacer conmigo y cabal era como chistoso, ay, ya no sé qué hacer con esto, ya no sé ujú, qué hacer conmigo y era como utilizar la misma forma, ¿no? de, de, este, de estas imágenes como caricaturizadas, pero a partir del video. Y démosle, va, y que se vaya esa vaina, porque no teníamos de otra. Además, ustedes tienen un nivel muy, muy alto en el sentido del manejo de video y la forma en que, de lo que has presentado, ¿no? ¿No? Tiene ujú. cierta característica. Entonces tenía que rivalizar contra eso. Sí, fue así un mes, así sin dormir, así pesado, Pero qué genial, pesado maestro, qué genial. renderizando. Buena Gracias, onda. gracias. Fíjate Gracias, qué que bueno que te gustó. sí, se está como congelando mucho. Ojalá que no interfiera Ajá. bastante. Vamos a ver Ajá, este SOTS órale. y si nos puedes comentar, ¿verdad? Sí, aquí sí ya, eh, ya es otro rollo, ya es el final de la trilogía, o sea, siempre es el mismo personaje en diferentes sueños recurrentes, y Sots es precisamente, digamos, la casa del murciélago, el único lugar en donde los dioses le logran cortar la cabeza. O sea, ese es el único lugar de Xibalbá en donde sí hay una mutilación, donde sí la pierden, pero al final se la juegan, ¿no? Los dioses ahí, y le vuelan la cabeza con el murciélago desde el punto de vista maya, ¿no? Entonces el Mm, personaje también está inmiscuido en este proceso. Ya mm, llega a un viaje en donde llega precisamente a la casa del murciélago y precisamente lo van a sacrificar, pero de otra manera, ya no como en el quest, que es ritual, sino que en esta ya es porque ya está en el infierno y le toca su segunda muerte.
Entonces, de eso trata. Aquí las imágenes sí ya las trabaja Lucrecia Muñoz. Ella hace una interpretación del texto y una interpretación, digamos, del poema que, igual que a tu persona, ella le gustó mucho, pues. Entonces, pues ella ya hizo ahí su intervención con unas imágenes trabajadas en tinta y ya solo las vectorizamos y las fuimos incluyendo de lo que fuera necesitando el texto, ¿no? Y es un trabajo hermoso el que hace ella Hermoso. interpretando el poema en sí, claro. Y este también es el mismo, el personaje pasa por tres procesos, ¿no? La trilogía y también está eh, involucrado en este proceso, ya siempre de retomar el mundo prehispánico y formar parte del más igualado y, y le toca su destino. Pero en este caso ya es una muerte dentro de la muerte, o sea, es el sueño dentro del sueño, ya, de bajar a Ciudad Valle a ver cómo te va, ya, ¿Y por ¿no? qué esa Y entonces fascinación aquí con ya termina la trilogía, por qué esa ¿no? Con fascinación la con la muerte. muerte? Sí. De mi parte, es muy atractiva. Tal vez mi realidad diaria no sea precisamente lo que quisiera vivir el resto de mi tiempo y la única forma de vivir otra realidad, pues es estando muerto, ¿no? No suelo consumir drogas, entonces yo creo que la única finalidad para dar un paso más en tu existencia es la muerte. Entonces tal vez esa es muy romántico para mí y me ha acompañado durante mucho tiempo esta idea. Y ha sido algo constante con lo que sueño regularmente, ¿ya? De estar en otro espacio, en otro estado, ¿ya? Pero no es precisamente, digamos, el estado consciente, o sea, de estar viviendo aquí, que vas en el bus y todo esto, no, sino que es otro momento, ¿no? Un poco, Claro. lo logré encontrar un poco en Castaneda, ¿no? En estos viajes hacia el otro yo, ya, hacia la otra tensión, hacia la otra realidad, entonces me siento muy involucrado. Y que también siento que, digamos, dentro de la literatura indígena hay mucho que acariciar, ¿no? Y apropiarnos, ¿ya? Digamos, y de lo que ellos vivían, percibían y lograron transcribir, que es muy poco, ¿ya? O por lo menos a nosotros llegó muy poco, pero en su mayoría fueron procesos con respecto a la muerte, ¿ya? Si lees, por ejemplo, el Chilam Balam, es todo un proceso, digamos, de las catástrofes que nos van a suceder. Entonces, me siento muy afín a eso. Y me Qué siento bien, muy bien con eso. qué bien, qué bien. ¿Cómo puede hacer alguien para acceder a Nada Editores? Digamos, si Bueno, quisieran. me han hecho mucho esa pregunta, pero sí, teniendo un contacto directo, ¿no? O sea, estamos en Facebook, en Instagram, ya, y se pueden comunicar vía inbox, y ahí podemos ir viendo, ahí viendo cómo vamos, ¿no? O sea, qué es lo que Ya. les interesa, qué es lo que no les interesa, porque, como te digo, el interés de la mayor parte de personas es precisamente el estrellato, una editorial que impulse tu carrera, que te lleve a la FIL de Guadalajara, que estés en un taller en la FIL de Guatemala, y Ujú. nada de editores no es eso, o sea, es un Entonces, centro digamos, de intercambio, ¿no? De aprendizaje de que, digamos, subís tu poesía a ver qué opinan los demás, ¿no? Diana Morales está ahí detrás y sus opiniones, Mark Isaac, Alexis Batres, que somos los que conformamos ahorita, ¿no? Editores específicamente. Entonces, eso es nada más, ¿no? El intercambio de lo que va sucediendo. Ahora, William Rodríguez también está entrando ahí a escribir y a publicar con nosotros, que es mi hijo. Entonces, es con quien vamos intercambiando. Digamos, en tu caso, que en la biblioteca, digamos, también tenemos tus libros que próximamente estaremos publicando ahí algo tuyo, ya, tu último librazazazazo. Y entonces es para eso, para distribución libre, ¿va? ahí están libres, ahí están los PDFs, ¿sabes? Entonces, para poder intercambiar con otros individuos y una precaución cabal, cabal, y es para que la gente pueda acceder a ellos y poder dar sus comentarios, ¿no? Entonces, Ujú.
Una vez tengas esa idea o esa necesidad, pues con mucho gusto estamos a la orden para poder distribuir. Hemos trabajado con mucha gente. Y si no, pues hay otras editoriales que en realidad no se va a tu carrera en ningún lugar. O sea, vamos a ponerte en donde debes estar, ¿ya? Y lo que cada uno quiera percibir de ello, ¿no? Qué No, bien. no tenemos una pretensión comercial, no la Claro. hay. Es un poco complejo tener digamos, esa presión detrás vos, mejor que nadie Sí, la sí, conoce, sí, ¿no? Que claro. también es loable, ¿ah? Es muy loable y también te pone un estándar de calidad muy por si simplemente lo estás haciendo función, ¿no? Cada cosa tiene Mm, su lugar. está Y este es un bien. lugar de ese intercambio. Y un consejo que le puedes dar a los patojos que empiezan en el vergueo artístico. No. ¿Me escuchás, maestro? Digamos, tanto músicos como... Sí, sí, ¿vos me escuchás Ah, a va. mí? Ahorita se Sí, fue un poco el sonido. Dale otra vez. Ahí estamos. ahí está, va. El mejor consejo para los patojos, digamos, es simplemente hacer lo que tienen que hacer. O sea, el que dibuja, que suba Pinterest. El que escribe, pues ahí tiene Twitter para escribir con la mano. Hay blogs, ¿no? Hay lugares gratuitos, hay Wix para hacer una página y salir adelante. Mm, Y el que tiene música, pues ya por 100 mil pesos ya puede tener una interfaz, una guitarra decente que grabe y que se publique y que suba y que suba y que suba. En medio de eso vas consiguiendo las cosas que te van profesionalizando, ¿no? Así como nosotros lo hicimos, que tenemos una alianza con Ediciones Bizarras y podemos sacar libros profesionales de la forma tradicional. Así también hay otras personas que han conseguido contratos con otros sellos y que han podido salir adelante. Diana Morales es un caso clarísimo, mm, ¿no? Que, digamos, trabajando con editores, también le dan la oportunidad de ser visible con otros grupos, ¿no? exacto. Lo interesante cuando sos escritor y tenés un blog es de que te queda como detenido en el tiempo. Mm, Entonces puedes ir rebuscando tu trabajo, poder darle acceso a los demás para que puedan realizar tu trabajo hacia atrás. Entonces, creo que lo más importante ahorita para la gente nueva es simplemente que produzca y suba. Ya, porque mm, cuando uno produce solo para las paredes o solo para sus vecinos, no sabe en dónde estás, ¿no? Pero si mm, tiene digamos, este clima o este proceso de mm, mostrarlo es súper importante. Y es lo que he visto que han hecho muchos chavos y me parece bien, ¿no? O el mm, Teslan y algunos otros proyectos o como estudios de la retaguardia, ¿no? Que se no porque los hay. mm, Si querés presentar una obra de teatro, pues ahí están los festivales de la MUNI, o podés ir a tocar a un teatro para poder hacerlo. El mm. problema es no tener esa gana o esa fuerza, ¿no? Ya, De querer mostrar tu trabajo. Lo más importante es mostrar tu trabajo. exactamente. Va. Te agradezco mucho, maestro, por el tiempo que nos has dado. De veras, Gracias, muy gracias. interesante. Gracias igual a vos por tomarme en cuenta. Y pues ya viene el 2020. Ya estamos en el 2024. Entonces van a haber un par de eventos. Ahí tal vez volvemos a colaborar. Claro, 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 sí, 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 con mucho gusto. Sí, ahorita creo que ya mi vida está un poco más estable y Qué bueno. entonces, tanto psicológica como física, y entonces sí, estamos con mucho gusto, estamos allá a la orden, en lo que necesites, ahí vamos a estar. Te agradezco mucho, Quique. Seguimos platicando entonces. Pasa buena tarde.